¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Bueno, estamos en el seminario que está titulado como Advanced Technologies for the Network Infrastructure Cisco Trends. Vamos a hablar precisamente de las tendencias que nosotros tendríamos con todas estas características de Cisco. Lo que viene siendo el título, acerca de lo que viene siendo la tabla de contenidos y pues bueno, también hablar acerca de lo que viene siendo el mundo actual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tocando acerca de lo que nosotros estaríamos hablando como qué es lo que pasa en el mundo? Bueno, pues veamos, primero que nada, ahora que fue la pandemia, nosotros vimos que la mayoría de la gente pues estaba trabajando desde su casa. Pues cerca del 59% de todas esas personas que estuvieron trabajando desde su casa, pues bueno, ya está regresando a la oficina. Entonces por ahí están poco a poco regresando, viendo, utilizando diferentes métodos. Algunos de ellos, bueno, pues están manejándose en ambientes híbridos, 41% aproximadamente de esos, de los que se estaban trabajando, estaban trabajando en casa, pues ahora se encuentran de manera remota. Aquí lo que nosotros deberíamos de conocer, ver como características, pues precisamente tiene que ver con cómo vamos a manejar la seguridad con todos o para todos estos empleados que nosotros estaríamos recibiendo en las oficinas. Entonces, bueno, manejar la seguridad sería algo de lo principal. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista de comunicación, de datos. 41% en este caso de estas personas, pues van a accesar a través de la nube. 37% aproximadamente estarían manejándose a través de conexiones end-to-end. 35% vamos a ver que por ahí carecen en cuanto a soporte para trabajos remotos. Y la otra sería, bueno, pues 32% que estarían trabajando quizá en infraestructura tradicional, en ambientes en donde nosotros tenemos algunas características restringidas desde el punto de vista de servicios, costos. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros tendríamos que ver como, como lo que se le está brindando a los empleados, a la fuerza de trabajo, en ambientes distribuidos. Estamos hablando acerca de las conectividades. Entonces, ya dijimos que vamos a tener muchos eh, usuarios trabajando de manera híbrida. Entonces, más de la mitad, 51%, estaríamos identificándolo con riesgos a la hora de estar interactuando con las nubes. 39%, en este caso, se estaría manejando como la mayor cantidad de usuarios trabajando de manera remota que pudieran tener estos problemas. Por lo tanto, esta transición a la nube, a ambientes multicloud, pues sería una de las características que nosotros tendríamos que fijarnos, que dedicarles recursos, que ver cómo se estaría llevando a cabo todo este procedimiento, toda esta comunicación, en donde nosotros tengamos pues muchos usuarios trabajando en la nube, pero de manera segura. Y es ahí donde nosotros vamos a ver que manejando características de seguridad en ambientes híbridos, en donde nosotros, pues bueno, quizá en ambientes locales podríamos tener una mayor seguridad o al menos no estar tan expuesto como cuando se tiene ese acceso a la nube. Y ahora de manejar o tener a la mayor cantidad de usuarios con características seguras cuando estén andando o navegando sobre las nubes. En este caso, diferentes tipos de nubes nosotros podríamos tener y obviamente hablamos en ambiente híbrido donde una parte está en la nube y otra parte está, en este caso, en la red privada de la empresa.
Y bueno, esto nos lleva a fijarnos en las tecnologías que estaríamos nosotros tocando como conceptos principales dentro de nuestra red. Entonces, ¿qué tecnologías son las que nosotros podríamos encontrarnos? Primero que nada, pues tratar de encontrar lo que vienen siendo características principales para poder mejorar la colaboración entre la parte de TI. Entonces, aquí nosotros vamos a ver como puntos de referencia para poder manejar nuestra red segura, poder utilizar lo que viene siendo redes convergentes, en este caso un concepto conocido como SASE, una arquitectura, el Secure Access Service Edge, poderlo manejar a través de redes de SD-WAN, poder utilizar lo que viene siendo una seguridad en la nube, pero de manera centralizada, centrada en el concepto en la nube sería el punto aquí, incrementar la visibilidad cuando nosotros estamos interactuando con diferentes redes o la propia red, en este caso end-to-end, y la otra sería manejar operación predictiva. Nosotros buscaríamos aquí que se pueda ser de manera proactiva para poder resolver los pequeños problemas que nos vayamos encontrando. Entonces, bueno, estas características o puntos esenciales nosotros los tendríamos dentro de las redes y buscaríamos cómo resolverlos. Suponiendo que nosotros estamos en ambientes híbridos, suponiendo que nosotros estamos haciendo una transición para que ese ambiente híbrido, sobre todo la parte de la nube, que a lo mejor no están tan acostumbrados a hacerlo, bueno, pues se maneje de manera segura y pues ver cómo nosotros estaríamos utilizando pues las características de seguridad que actualmente se están manejando, sobre todo, bueno, enfocándolo a las características de Cisco. Pero bueno, aquí nosotros estamos viendo algunas de las soluciones que se van a poder manejar con esta arquitectura. Acuérdense que SASE hace referencia al concepto de Secure Access Service Edge, en donde nosotros vamos a ver que toda esta arquitectura pues habla de cómo podemos garantizar la seguridad en la parte de acceso en el edge de nuestra red. Entonces, mejorar la experiencia de usuario, pues mejorarla quizá, utilizar una mejora de un 20%, utilizando diferentes tecnologías, direccionando el tráfico, seleccionando rutas, mejorar la eficiencia operacional, el concepto de reducir un 40% los gastos operativos a través de esta característica de SASE. O, en este caso, mejorar la seguridad y la confiabilidad de la red. 85% de las organizaciones que estén manejando esta arquitectura, pues normalmente están deteniendo cerca del 50% de los malwares que están queriendo accesar a la red. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo algunos beneficios de estar implementando una arquitectura como esta. Entonces, ¿qué es la arquitectura del SASE? Bueno, pues nos permite en un momento dado definir cómo se llevarían a cabo múltiples soluciones en conjunto para poder ofertar todos estas mejoras que se están mencionando. Nosotros estamos viendo que una de las características que se podrían manejar, estoy hablando como tecnología, pues podría ser la de software defined. Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos conocer un poquito más acerca de software defined, qué características son las que estaríamos trabajando, cómo se estaría implementando. Pues bueno, estas serían algunas de las condiciones, de los requisitos que nosotros tendríamos a la hora de implementar esta solución. Por lo tanto, pues vamos a ver que redes definidas por software es una característica que ahorita está muy de moda. Entonces, esto de tener una configuración que se vaya implementando de manera dinámica, nosotros deberíamos de conocer o de saber que no nada más se refiere a la parte de las redes. Podemos nosotros tener este concepto de tener una red definida por software en cualquier parte de nuestra vida diaria. Claro, estamos hablando aquí de redes, ¿no? Pero bueno, el concepto de algo definido por software, en este caso la parte de programabilidad, la parte de implementación de servicios a través de cosas del día a día,
lo podemos tener en nuestros teléfonos, los podemos tener en nuestras bocinas inteligentes, podríamos tenerlo, pues, obviamente en nuestra propia computadora, y nosotros deberíamos de saber, pues, qué implica. Entonces, esta solución o el concepto de poder manejar SDN, pues habla de toda una arquitectura en donde se están implementando soluciones a través de programabilidad. Normalmente se utiliza en la solución de Cisco una solución centralizada, conocida como un controlador. Y luego vamos a ver que existirían APIs, que es un API, una interfaz de programación de aplicaciones. Y vamos a ver que el diseño habla de que nosotros tendríamos un control de dispositivos hacia el sur. Las APIs de Southbound normalmente van hacia los dispositivos y las APIs de Northbound normalmente van hacia los aplicativos. Entonces, bueno, son conceptos muy específicos que se manejan en este tipo de redes. Ahora, les decía que esto normalmente deberíamos nosotros de estar un poquito más metidos. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es que se maneje todo de esta manera. Aquí hablan de lo que viene siendo qué tanta aceptación se ha tenido y sobre todo desde el punto de vista de adoptarlo para las redes. Entonces, SDN en las redes WAN, pues cerca del 64% de los data center, en las redes WAN 58%, en las redes de acceso 40%, y eso que son datos viejos. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente saber que se está implementando las redes definidas por software y también las redes basadas en intención. Entonces, a través de estas características, nosotros podríamos pues, asegurar que los que están dentro de la red son los que realmente deberían de estar. Y aparte de todo, metiéndole esta característica de inteligencia a través de la programación, bueno, pues le va a dar configuraciones dinámicas a la red. Entonces, ustedes seguramente dirán, oye, pero yo le he metido mano a mi equipo, yo sé configurarlo y pues lo hago a través de software. No veo de qué otra manera. Pues sí, pero esa es una configuración estática. Y la idea es que a través de redes definidas por software nosotros tengamos configuraciones dinámicas. Configuraciones en donde nosotros podamos ver características en donde, de acuerdo a condiciones externas o alguna otra condición de la propia red, pues se puedan llevar a cabo algunas otras acciones, entre ellas, pues sobre todo la parte de cambio de configuración, obtención de estadísticas y demás. Entonces, nosotros estamos hablando de características y beneficios de implementar este tipo de redes. Entonces, vamos a simplificar. Al tener una red centralizada, pues la operación, la administración, en este caso la parte de monitoreo y demás, va a simplificarse. Poder hacer troubleshooting. Normalmente estas herramientas cuentan con muchas características para poder resolver problemas cuando nosotros estemos detectándolos, cuando nosotros estemos eh, recibiendo algún tipo de error dentro de la red. Bueno, pues hay muchas herramientas para poderlo resolver. Igual desde el punto de vista de seguridad, también traen muchas características. En este caso, implementar las soluciones a través de lo que viene siendo un acceso de Zero Touch. ¿Qué significa el Zero Touch? Pues que normalmente el administrador no tiene que hacer nada, simple y sencillamente el equipo logramos verlo nosotros dentro de la red. Entonces, esa sería una de las características que se estarían considerando desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de operación. Bueno, entonces, poder manejar la transformación de nuestra infraestructura sería otra de las características. Verificar cómo están las plataformas, cómo se están manejando algunas características de automatización. En este caso, quizá automatización en la parte de acceso, en la parte WAN, en cualquier punto de nuestra red, inclusive la nube. Chavos, el concepto de SDN normalmente es un poquito más amplio. De tal manera que nosotros vamos a poder encontrar pues algunas soluciones. Aquí tenemos nosotros algunas soluciones de redes definidas por software. Entonces, para el manejo de data center, pues está una solución llamada ECI. Vamos a ver que existe un concepto llamado de redes predictivas, otro concepto de Cisco Secure Data Center, el Cisco Hybrid Cloud y lo que viene siendo una herramienta
muy útil, sobre todo para aquellas empresas que tienen muchos sitios distribuidos. Entonces estaríamos hablando del Thousand Eyes One Insight. Entonces, bueno, todo esto es para administradores de data centers. Y para administradores de red, pues vamos a enfocarnos en la parte de DNA Center, de Software Defined Access, Software Defined WAN, Software Defined Branch o la propia solución de Meraki, que es 100% basada en la nube. Entonces, bueno, son opciones, son soluciones que se van a poder manejar. Y bueno, aquí nosotros pues vamos a ver cómo se estarían utilizando estas características. Vamos a tratar de ir cubriendo cada uno de estos temas que se acaban de mencionar y ahorita vamos a entrar con lo que viene siendo la tecnología de DNA. Entonces, nosotros vamos a tener una solución llamada DNA Center. Entonces, dentro del DNA Center, por ahí está una característica nueva que sería el Catalyst Center, el Cisco Catalyst Center. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los switches Catalyst. Bueno, pues han dejado de ser switches Catalyst para poder tomar un rol más importante dentro de las redes Cisco y en este caso tener pues su propia herramienta de administración a través del DNA Center. Aquí nosotros pues vamos a ver que buscaríamos manejar a través del DNA Center muchas características. La parte de visibilidad en una sola pantalla, la parte de lo que viene siendo observabilidad a través de Insight, la automatización, implementación a través de Zero Touch, la parte de agregarle programabilidad. Entonces, bueno, todo esto lo incluye. En general, nosotros deberíamos de saber que se buscaría, pues, automatizar workflows desde el punto de vista de NetOps. Vamos a ver que existe el concepto de IOps, en este caso para Artificial Intelligence o Machine Learning. Entonces, también se traerían o traería la parte del DNA Center muchas herramientas. El Secure Ops, entonces también nosotros podríamos identificar hay múltiples características en estos equipos. Quizá hablemos también de lo que viene siendo la inspección de paquetes a profundidad, el DPI. Entonces, manejar lo que viene siendo la parte de desarrollo. Bueno, pues como parte de lo que nosotros tenemos ahorita con el concepto de programabilidad, pues vamos a ver que hay mucho desarrollo de APIs, desarrollo de SDKs o herramientas de desarrollo, en donde nosotros pues podríamos integrarlo directamente con el DNA Center. Y la otra es pues manejarlo como campo de tecnología, en este caso manejando lo que es el onboarding, la automatización, herramientas de troubleshooting. Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros implementaciones con requerimientos de entrenamiento mínimo. Normalmente son herramientas muy intuitivas. Hay diferentes versiones de este DNA Center. Por aquí nos hablan, por ejemplo, en la última versión, pues trae soporte de MIPS, soporte de lo que viene siendo visibility, control, hacer el rollback, hacer el mantenimiento de los APs, manejar lo que viene siendo la configuración a través de netconf para día cero. ¿Qué significa eso? Pues desde el día cero que estás implementando tu red, podríamos nosotros ver que se integra con netconf, uno de los protocolos que se obtendrían con la parte de programabilidad, poder utilizar algunas herramientas para comprar nuevos dispositivos, para ordenar dispositivos a Cisco, manejar lo que viene siendo mejoras a nivel de profiles de calendario. Entonces, pues quizá habría que meterse un poquito más en la parte de DNA para poder explotar un poquito más todas estas características. Aquí estamos viendo verificar retraso por cliente, manejar la parte de alta disponibilidad para algunos dispositivos, como por ejemplo controladoras inalámbricas, poder hacer análisis basados en el sitio, filtrado de cuando estemos haciendo la parte de monitoreo de red y checar o hacer troubleshooting, pues podríamos nosotros filtrar basado en ese SIDs, mejoras en la automatización, ajuste de lo que vienen siendo los valores de intercambio a través de TCP. Entonces, aquí estamos viendo la notificación de eventos, que son los que nosotros podríamos encontrarnos. Ahora, si todo esto nosotros lo vamos a
transferir a lo que viene siendo una mejora en el negocio, bueno, pues aquí estamos viendo que normalmente en las empresas actualmente están buscando mejorar estas características. Incrementar la agilidad del área de TI, digamos que este sería desde el punto de vista de NetOps. Mejorar la experiencia de usuario, llamémosle desde el punto de vista de IOPS. Mejorar la entrega, en este caso de redes seguras, pues sería parte del Secure Ops. Y la otra es mejorar la entrega de servicios a través de lo que viene siendo el DevOps, o sea, la parte de desarrollo, en este caso, en donde se va a poder implementar y mejorar muchas características que beneficiarían directamente a todas estas que se están manejando desde el punto de vista de programabilidad. Bueno, por aquí estamos viendo algunas otras funciones que se pueden manejar a través del DNA Center. Entonces, mejorar estas características de NetOps y nos mencionan por ahí las características del DNA Center que vienen en las últimas versiones. Entonces, digamos que desde estos puntos de vista, desde estos 4 puntos de vista, pues hay mejoras para poder, en este caso, utilizarlas en las últimas versiones del DNA. Por acá nosotros veríamos que una de esas características tiene que ver con el Visibility, Control and Rollback. Entonces nosotros a la hora de estar trabajando con esta función del DNA Center, pues vamos a ver que podemos utilizar herramientas para poder hacer el provisionamiento, para poder ver cómo se estarían manejando todos los equipos. Pues vamos a ver que existen por ahí muchas herramientas, la parte de visibilidad y control de configuraciones sobre todo. Y en un momento dado, si hicimos cambios, pues nosotros podemos definir características o puntos que nos permitan regresar a ese estatus de la red. Entonces, la parte de implementación con rollbacks. Seguimos en la parte de DNA Center y ahora estamos hablando de esta implementación de NetConf durante el día cero. Entonces, una solución que nos permite, pues literalmente, dar de alta a los dispositivos en un ambiente plug and play para que cuando ustedes estén agregando dispositivos, pues tengamos a través de NetConf herramientas y que nosotros pues podamos integrarlas a la red. Normalmente uno de los pasos más difíciles cuando tenemos ambientes centralizados, pues tienen que ver con que hay que dar de alta todos los dispositivos. Y ya que tenemos de alta todos los dispositivos, ahora hay que configurarlos. Bueno, pues aquí estaríamos nosotros mejorando esta funcionalidad pues ejecutando procesos de plug and play, viendo cómo se estarían dando de alta estos dispositivos, manejo, en este caso a través de diferentes herramientas que nos permita tener a los dispositivos y poderlos monitorear, pues de manera inmediata. Igual, esto va cambiando de manera vertiginosa, vamos a tener cambios en el propio DNA Center, en los propios equipos que nosotros estamos controlando, por lo tanto, tenemos por ahí herramientas para mantener las últimas versiones de los dispositivos. Entonces, nosotros podríamos seleccionar a qué dispositivos queremos hacerle actualizaciones y pues estamos hablando aquí de cantidades grandes. No estamos hablando de 10, de 20, de 50, ni de 100 dispositivos. Estamos hablando que en este tipo de redes podemos soportar miles de dispositivos. Y entonces, pues ahí es donde viene la ventaja de estar controlando, de estar definiendo lo que viene siendo actualizaciones. Vamos a llevar a cabo tareas para que se ejecuten. Y entonces nosotros vamos a ver que terminó la tarea de actualización de los equipos ASR 1001. Se llevó a cabo la actualización y ya actualizamos todos los equipos 8500, los Catalyst 9000, en este caso las controladoras. Entonces, podríamos nosotros empezar a llevar a cabo procesos de actualización de manera controlada. Y después, a través de lo que viene siendo su panel, podríamos ver cuántos han sido exitosos, cuántos han sido fallas, cuántas actualizaciones se han abortado, cuántos están en espera, cuántos están en progreso. Entonces, bueno, pues la ventaja de utilizar este tipo de herramientas es que sabemos qué está pasando en todo momento. Igual, en este caso, dentro de lo que viene siendo el Image Repository,
el Image Family, pues nosotros vamos a poder tener el control de las versiones que se están implementando. Y bueno, también tendríamos lo que viene siendo la parte de control para las redes inalámbricas. Bueno, no el control de las redes inalámbricas, eso se lo dejamos a la controladora, sino el tener estadísticas, información, saber qué es lo que está pasando con todo ello. Entonces, pues manejar lo que vienen siendo los mapas de calor, poder crear a través de esta herramienta reportes, tener específicamente cómo se manejaría por piso, por edificio, por zona. Entonces, bueno, tenemos muchas características aquí que también se podrían aplicar para los dispositivos inalámbricos. Aquí nosotros tendríamos que ver las respuestas. Estoy viendo sus preguntas, chavos. Vamos a dejarlas hasta el final. Entonces, igual vayan haciendo sus preguntas y después vamos a ver o a tratar de contestar todas ellas. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para las redes inalámbricas? Pues resulta ser que desde el punto de vista de redes inalámbricas ha habido muchas mejoras. Bueno, primero que nada, manejar las nuevas controladoras a través de iOS XE con los equipos Catalyst. El poderlos controlar a través de redes definidas por DNA más bien, en donde nosotros pues vamos a tener pues las últimas características de este tipo de redes. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el crecimiento de las tecnologías inalámbricas. Ustedes han oído hablar del Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y pues el Wi-Fi 6 extendido, en este caso mejorado, el Enhanced. Entonces lo que nosotros vamos a ver aquí pues es que estamos hablando de que los anchos de banda que manejamos en las redes inalámbricas pues nos permitirían estar hablando de que tenemos ancho de banda de sobra para lo que vienen siendo todas nuestras aplicaciones. Aquí nosotros pues vamos a ver que igual basado en lo que viene siendo la transformación digital, pues nosotros vamos a ver que estaríamos aumentando mucho la cantidad de usuarios móviles, aquellos usuarios que normalmente trabajaban en su casa para cuestiones de entretenimiento, o más bien usaban el internet de su casa para cuestiones de entretenimiento y ahora necesitan cosas un poquito más confiables para poderlo utilizar en el trabajo. Entonces, bueno, pues aquí nosotros vamos a ver que el Wi-Fi 6E, el de Enhanced o el extendido, pues hace referencia a que se va a manejar una mejora con respecto al 6 normalito, es decir, el 6E tiene una mejora con respecto al 6. Y pues básicamente sería que va a tener una nueva banda de frecuencia, la de 6 GHz. Entonces, utilizando esa banda de 6 GHz que nos dicen que es el doble de ancho que la de 5 GHz, chavos, cuando hablamos de ancho de banda, podríamos nosotros imaginarnos como los carriles de una autopista. Entonces, imagínense que nosotros antes teníamos carriles de autopista de ida, uno de ida y otro de vuelta. O sea, no hay que imaginarse mucho, todavía hay muchos de esos caminos, pero ahora imaginemos lo que lo manejábamos también para las redes en general. Específicamente hablemos de redes inalámbricas. Poco a poco fueron aumentando ese ancho de banda. Entonces, por ejemplo, el Wi-Fi 4, hablando de tecnología N, en donde permitía tener mayor distancia, mayor ancho de banda. Luego sale el Wi-Fi 5 con la tecnología de AC, el Wi-Fi 6 con la tecnología de AX y ahora con la tecnología de Wi-Fi 6E, utilizando no nada más muchos canales o muchos carriles si fuera una autopista, sino que aparte de todo tenemos una autopista adicional y muy amplia, que sería la frecuencia de 6 GHz. Entonces, bueno, pues vamos a ver, todavía hay muchos retos que sobreponerse, pues la compatibilidad, el hecho de que tengamos nosotros otra área de otra frecuencia, pues no siempre o no se va a poder manejar compatibilidad con las tecnologías anteriores.
Entonces, bueno, ese sería el reto principal para lo que viene siendo posterior a 6E. Ya digamos que 6E introdujo esa nueva banda, pero pues hay que ver cómo lo podríamos hacer de manera más transparente para que nosotros podamos utilizar una nueva tecnología de Wi-Fi que nos permita estar en cualquier tipo de red que sea compatible. Seguramente alguno de ustedes ha visto estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando estas herramientas? Pues primero que nada, nos hablan de cómo está la tecnología de 2.4 GHz. 2.4 GHz con los famosos canales 1, 6 y 11, y donde nosotros podemos ver que está saturado. En este caso, muchísimas redes con muy alto nivel de potencia, muy cercanas una de otra, pero nada más tenemos 3 canales que no se traslapan. Luego nos vamos a la tecnología de 5 GHz, en donde empezamos a ver que en algunos lugares, pues resulta ser de que a pesar de que tenemos más canales, estos canales están o pudieran estar saturados. No digo que en todos lados, sobre todo en ambientes de oficina, a lo mejor pudiéramos llegar a encontrar en una zona donde hay muchos edificios y hay muchas oficinas, podríamos llegar a encontrar algo así. No debería de estar tan saturado como cuando nosotros volteamos a ver a las de 2.4 GHz. Pero pues tenemos nosotros esa saturación en los que vienen siendo los canales de 5 GHz. Ya tenemos saturación. Es por eso que la nueva tecnología de 6E pues resulta ser que nos permite tener mayor ancho de banda y canales adicionales. De tal manera que lo podríamos ver así, miren. Si nosotros antes nos conformábamos con esto, ¿no? 3 canales que no se traslapan en 2.4 GHz, y así estuvimos muchísimos años. Ahora, con 5 GHz, bueno, pues tenemos mucho más canales. Podemos nosotros utilizar más ancho de banda. ¿Cómo se logra mejorar el ancho de banda aquí? Pues haciendo canales más anchos. Entonces, pues digamos que podrías utilizar lo que había aquí de espacio no utilizado entre bandas. En las bandas chicas había aquí una pérdida, no se estaba utilizando. Al utilizar canales anchos, pues podemos aprovechar este espacio que tendríamos nosotros aquí. Y vamos a ver que en tecnología de 5 GHz con el Wi-Fi 4, 5 y 6, pues resulta ser que podemos aumentar el ancho de banda de los canales. Entonces podemos tener canales dobles de 40 MHz, canales cuádruples, en este caso con respecto al original, el doble con respecto al anterior. Y en este caso, si 8 eran cuádruples, pues ahora sí que serían 8 veces lo que se manejaba originalmente en los canales de 160 MHz. Entonces, teóricamente, chavos, aquí nosotros estamos hablando de tener mucho ancho de banda, y ahora necesitaríamos ver cómo le hacemos para poder lograr el utilizar al máximo este ancho de banda. Obviamente aquí nosotros estaríamos hablando de tener quizá múltiples emisores de señal en la transmisión, en la recepción. Bueno, en la recepción recibirlo muchas veces, muchas señales, y en la transmisión pues transmitir utilizando múltiples canales. Entonces, bueno, aquí se nota esa velocidad máxima que de repente nos hablan, quizá de 3.3 gigas o un poquito más. Bueno, pues eso es lo que nosotros tendríamos aquí, dependiendo de qué tan anchos son nuestros canales. En la frecuencia de 6 GHz, compárenlo con la de 5. Entonces, mientras nosotros teníamos aquí unos cuantos canales más que la tecnología de 2.4, pues acá tenemos otros cuantos canales más que nos permitiría pues explotar esta frecuencia, quizá olvidándonos de la anterior. A lo mejor por eso mismo dicen, ¿sabes qué? Que la tecnología de 6E, es decir, la de 6 GHz, pues no importa que no sea compatible con la anterior, tenemos tantos canales que no se traslapan que sin ningún problema podríamos ya olvidarnos de las tecnologías anteriores, ¿no? Bueno, pues podemos tener una gran cantidad de canales de 20 MHz, de 40, de 80 y de 160.
Mientras que en 5 GHz teníamos nada más 2 canales de 160 MHz, pues resulta ser que acá tenemos 2, 4, 6, 7 canales de 160 MHz. Bueno, por aquí nos hablan acerca de mejorar la experiencia con esta tecnología de Wi-Fi 6E. Pues desde el punto de vista de educación vamos a tener muchas opciones para poder mejorar la educación, el learning, educación digital. Para cuestiones públicas, pues por ejemplo, hablemos de video de alta resolución, poder hacer de hecho esto ya se utiliza actualmente, pues no ir por la red celular, sino que estemos nosotros mandándolo a través del Wi-Fi. En Wi-Fi, en telefonía celular, existe el mandar la información por paquetes con tecnología Wi-Fi. Entonces, bueno, normalmente esas características ya las tenemos y podríamos mejorarlas todavía más. Ambientes híbridos, espacios de trabajo híbridos, en donde nosotros tengamos a unos usuarios aquí locales y otros más remotos y viéndolos como si estuvieran ahí localmente. En el área de salud, con la parte de telemedicina, poder manejar algunas cuestiones a través de robots, poder utilizar IoTs, poder manejar, en este caso, wearables o simple y sencillamente darle seguimiento a múltiples características. Igual en la parte de manufactura, digitalizar y automatizar algunas operaciones, manejar lo que viene siendo las cadenas de proveedores, utilizar robots. Entonces todo eso, pues vamos a tener suficiente ancho de banda y de manera, vamos a decirle, garantizada, en el sentido de que vamos a poder nosotros, pues, tener muchos canales que no se traslapan y por lo tanto podríamos hasta cierto punto garantizar que ciertas aplicaciones puedan correr. Mejoramos la capacidad, vamos a tener una alta densidad, pero con un buen performance y pues un bajo retraso debido a la velocidad que se maneja. Aquí estamos hablando acerca de las soluciones que tendríamos en Cisco. Entonces, por un lado, lo que vienen siendo vamos a llamarle, switches que incluyen una controladora wireless, los switches Catalyst 9800 con controladora integrada, que vienen siendo los Access Point de la familia 9100, la integración con lo que viene siendo el DNA Center. Entonces yo puedo tener múltiples controladoras y manejarlas todas a través del DNA Center. Y luego viene la parte de digitalización a través del Cisco Spaces. Entonces definir espacios de trabajo, digitalización, la parte de manejo de características que nos permitan pues ser un poquito más eficientes dentro de nuestra red. Por aquí nos hablan un poquito de los access points que se estarían utilizando. Access points, en este caso con tecnología de 6E, pues Cisco lo domina muy bien desde hace ya algunos meses, donde nosotros pues vamos a tener diferentes tipos de radios, diferentes tipos de experiencias para manejo de Wi-Fi. Por ahí tener Cisco múltiples tecnologías para poder trabajar de manera eficiente cuando tenemos mucha interferencia, el concepto de clean air. Entonces, la parte de confiabilidad de la infraestructura, poderlo manejar como sensores ambientales. Entonces, bueno, hay muchos usos que se pueden manejar aquí. Estamos hablando aquí de los access points. La verdad es que los access points tienen mucha tecnología. Nosotros quizá lo podríamos ver en un principio con la parte de los teléfonos celulares cuando sale Apple y dice, mira, nosotros podemos ver que apuntando nuestro teléfono a lo que estamos buscando, pues nos va a decir si está más a la izquierda, si está a la derecha, si seguimos de frente. Normalmente eso tiene que ver con algunos chips que manejan sensores radiales. Y esas características, pues nosotros las vamos a poder encontrar también en los equipos Cisco. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existe por ahí la parte de location. Entonces nosotros vamos a encontrar algunas de estas funciones en algunos APs y pues podríamos ver que a través de esa funcionalidad de location, pues podemos identificar claramente por dónde anda algún dispositivo y esto plasmarlo pues en un mapa, ¿no? Entonces son funciones que nosotros vamos a poder encontrar acá. Más adelante vamos a hablar de algunos casos de uso que se podrían estar utilizando para poder mejorar, en este caso, las tecnologías de la vida diaria, ¿no?
Estamos viendo aquí o seguimos viendo los APs, entonces para redes pequeñas, para soluciones y redes flexibles, aplicaciones de misión crítica. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver que se estarían utilizando con múltiples radios, de tal manera que nosotros ahora vamos a requerir mucha potencia para poder alimentar a estos dispositivos, para hacer que todos los radios que traen puedan trabajar de manera eficiente. Y entonces vamos a ver que también hay una mejora en la parte de lo que viene siendo el POE. Si nosotros ahora nos enfocamos en la parte de SD-WAN, pues vamos a darnos cuenta, chavos, que lo que nosotros buscamos es pues cumplir con los retos actuales de las redes WAN. Acuérdense que existe el SD-WAN, el SD-Access, el SD-Branch, y la idea aquí es que vamos a enfocarnos ahorita en SD-WAN, que si yo tuviera diferentes sitios, ¿cómo puedo hacerle para que la comunicación entre esos sitios se haga de manera eficiente? Y entonces nosotros estamos viendo pues que podemos implementar esta solución, es una solución centralizada, vamos a tener algo llamado la controladora y esa controladora vamos a ver que lo que va a hacer es dividir la forma de trabajar los equipos. Normalmente un equipo trae algo llamado plano de control, trae otro llamado el plano de datos, el plano de management. Si nosotros vamos a hacer que para podernos comunicar vamos a mejorar estos planos, bueno, pues precisamente el SD-WAN se va a enfocar en que el plano de control, que tiene que ver la toma de decisiones de qué camino vamos a utilizar, por ejemplo, la parte de ruteo, pues estaría tomando de manera centralizada. Y después viene el plano de datos que vendría siendo la comunicación entre sitios, pues eso se lo dejamos a los propios dispositivos dentro de cada sitio. Nada más que vamos a meterle seguridad, sobre todo si estamos utilizando Internet. Si no estamos utilizando Internet, bueno, pues entonces nos estamos yendo por una red privada, quizá estamos utilizando MPLS, y entonces lo que vamos a tener ahí, pues, es la comunicación entre sitios de manera eficiente, de manera inteligente, tomando las decisiones adecuadas para que si va a llover y sabemos que se cae un enlace, bueno, antes de que empiece a llover, nosotros empezamos a filtrar tráfico para que no sature el otro enlace y las aplicaciones prioritarias se estén mandando por el otro enlace. Aquí nosotros vimos que había diferentes retos en las redes WAN, por ejemplo, poco ancho de banda, limitar a las aplicaciones, tiempos de caída de las aplicaciones, la parte de seguridad, que no se pueden manejar ciertas aplicaciones a través de la nube, o la escalabilidad, o los costos, o la parte de lo que viene siendo una operación compleja. Estos retos que se mencionaron aquí, bueno, o que se vieron aquí, pues son de los que se estarían considerando para poder mejorar esta solución en la comunicación entre sitios, el concepto de SD-WAN. Entonces, nosotros vamos a ver que normalmente tenemos una solución que, por cierto, acá la vimos en la lámina anterior, para poder tener una sola interfaz y a través de esa sola interfaz ver todo lo que está pasando. Entonces, hablemos de lo que viene siendo la administración centralizada. El vManage sería el dispositivo centralizado para poder administrar toda nuestra solución. Y el vManage tiene por ahí unas interfaces que nos permite tener el concepto de single pane of glass, o sea, una sola vista, puedo ver qué es lo que está pasando en toda nuestra red. Entonces, a través del vManage podemos nosotros utilizar herramientas para poder administrar las fallas, para poder administrar las configuraciones, para administrar el accounting, podemos nosotros ver qué es lo que ha pasado en nuestra red, mejorar el performance y obviamente tener el control de la seguridad. Entonces aquí nosotros estaríamos enfocándonos en las características quizá de seguridad. Si yo voy a pasar tráfico de un sitio a otro, ¿cómo lo hago? Si yo voy a mandar esta información hacia un sitio central que está en la nube, ¿cómo lo hago? Bueno, pues vamos a utilizar las últimas tecnologías para seguridad, para encripción, en este caso como la parte
de TLS, la parte de IPsec, para poder intercambiar esta información entre dispositivos. Mejorar el performance de las aplicaciones, poder manejar lo que viene siendo la salida o la compartición de acceso hacia Internet, poder manejar lo que viene siendo el acceso hacia aquellas sucursales que se manejan en ambientes multicloud y también poderlo hacer a través quizá de redes o sitios regionales. Es decir, nosotros podríamos decir que para salir a internet se sale todo desde el sitio principal y ponemos nosotros un firewall grande y todos que cuando se conecten lo hagan por ahí o lo que lo hagan por la oficina regional o que se esté manejando a través de una salida del proveedor. Entonces, bueno, todo eso nosotros lo podríamos manejar a través de este concepto de SD-WAN. Bueno, podríamos nosotros mejorar estas características a través de el Secure Automated WAN. Entonces vamos a ver que se estarían utilizando algunas soluciones para poder mejorar estas características que le van a dar valor al negocio, en donde nosotros incrementemos la productividad, reduzcamos el tiempo de caída de las redes operativas y pues obviamente mejoremos las capacidades, mejorando el ancho de banda, la segmentación, quizá utilizando técnicas como Zero Touch Provisioning, quizá hablando de una administración centralizada, poder hablar también de lo que viene siendo un ambiente híbrido en cada una de las sucursales, en cada uno de los sitios, pues sería también una de las características que se tendrían como reto si es que nosotros estamos hablando de tener una red WAN segura y automatizada. Entonces, bueno, aquí nos dicen, mira, antes nosotros nos comunicábamos así. Normalmente un usuario se conectaba al data center a través de un branch, a través de una WAN, quizá utilizando MPLS, del data center salía a internet. Ahora nosotros vamos a ver que los dispositivos de los usuarios a través del branch se conectan utilizando opciones en lo que viene siendo las redes de transporte. Y a través de ellas, pues podemos alcanzar múltiples sitios, múltiples servicios. Servicios en la nube, a través de multicloud, el data center, servicios tipo SaaS o simple y sencillamente el servicio de Internet. Entonces lo que vemos es que hay más versatilidad. Esa sería una de las características que nosotros tendríamos. Bueno, ¿por qué manejar algunas características a través de un Fabric? Seguramente ustedes han escuchado, sobre todo en la parte de DNA, en la parte de lo que viene siendo ACI, en la parte también de redes definidas por software, nosotros vamos a ver que se estaría utilizando mucho el concepto de Fabric. Entonces, manejar estas características en SD Access, en SD Branch, hay un concepto llamado Fabric. Nosotros estábamos acostumbrados a decir que nos comunicábamos por Ethernet. Y ahora resulta ser que está muy de moda el concepto de Fabric. Chavos, por favor, no vayan a cometer el error de llamarle fábrica. Esa es una tontería muy grande llamarle así. Porque no significa eso. A veces nada más decimos, pues le agregamos la A y ya estuvo. No, por favor, no lo hagan porque no significa eso y nada más demostraría que no sabemos a qué se refiere. Fabric en inglés hace referencia a una tela. Y esa tela pues está hecha de hilos. Podríamos decir que Fabric también es un telar o algo hecho con muchos hilos, que es precisamente el concepto que se estaría utilizando en todo este tipo de redes. Entonces, tratando de mejorar un poquito el concepto de lo que viene siendo Ethernet, a pesar de que Ethernet le ha ganado a todas las tecnologías con las que se ha enfrentado, sobre todo desde el punto de vista de velocidad, pues ahora nosotros vamos a tratar de agregarle inteligencia. Entonces, ¿por qué una arquitectura con Fabric? Bueno, pues porque vamos a poder mejorar a través de múltiples protocolos inteligentes la comunicación entre dispositivos. Por aquí nos muestran algunas características. Por ejemplo, también la arquitectura está hecha para que se maneje la conectividad a través de un solo salto. Entonces, normalmente hay una arquitectura llamada Leaf Spine entre lo que vienen siendo los switches de acceso y los switches de core. La comunicación entre ellos a través del Fabric.
manejando todos estos protocolos que ustedes pudieran encontrarse, protocolos inteligentes, y evitando pues muchos problemas que se tienen en las redes tradicionales. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a tener diferentes opciones, sobre todo la parte de se buscaba que fueran más fáciles de implementar y que se le pudiera agregar pues la automatización. Bueno, nos vamos a la siguiente característica. Esta tiene que ver con redes y arquitecturas de SD-WAN. Entonces, el SD-WAN, como ya lo hemos venido mencionando, pues resulta ser que nos va a permitir separar el plano de control del plano de datos. Entonces, nosotros vamos a ver que el concepto sería, en la nube tenemos nosotros lo que viene siendo unos dispositivos llamados controladores, el vSmart Controller. Tenemos un dispositivo llamado vManage, la parte de lo que viene siendo el plano de administración. Luego tenemos un nuevo plano que por ahí se está manejando mucho, está de moda decir que está el plano de orquestación con el vBond. Y por ahí tenemos pues otras herramientas que se podrían encontrar, llamémosle herramientas opcionales en vAnalytic. Chavos, la V no viene de virtual, viene de Viptela, que era el dueño de esta tecnología hace muchos años. Cisco la adquiere y empieza a manejar todos estos dispositivos manteniendo esa V de al principio. Por cierto, esto es lo que se tiene en la nube y es el control centralizado. De ahí para allá nosotros tendríamos en cada sitio, normalmente habría un par de dispositivos. Estos dispositivos, si son todavía con la tecnología de Viptela, normalmente se van a llamar VEdge. Si ya son tecnología de Cisco, normalmente se van a llamar One Edge Routers. Y vamos a ver que por sitio nosotros vamos a tener uno o dos dispositivos, dependiendo de qué tan grande queremos que sea nuestra alta disponibilidad. Y la otra es utilizar las redes de transporte. Quizá lo más común es hablar de MPLS, Internet. Bueno, podríamos hablar de tecnologías de 4G. Y ahora pues ver cómo se estaría manejando toda esta comunicación, manejando o controlando. Lo que deberíamos de saber es que el vManage, en este caso, puede integrarse con soluciones de APIs. Entonces, de esa parte de programabilidad, pues entonces la maneja o ya la incluye para poder hacer todo este control. Tenemos entonces el plano de orquestación, tenemos el plano de management, el plano de orquestación en el vBond, el plano de management en el vManage y el plano de control en los vSmart Controller. Y por último, el plano de datos, es decir, la comunicación entre sitios, la información que realmente quieren ustedes pasar entre sitios, bueno, pues esta se va a manejar a través de lo que viene siendo los One Edge Routers en el plano de datos. La comunicación entre sitios, señores, se va a poder hacer a través de lo que viene siendo IPsec. Entonces, con eso nosotros vamos a garantizar que toda esa comunicación entre sitios, si es que vamos por internet, pues entonces vamos a manejarlo de manera segura. ¿Por qué? Pues porque van por características de VPN. Si nosotros vamos hacia la nube para poder intercambiar ese plano de control, ese plano de management, pues lo vamos a hacer también, pero aquí se utiliza algo más dinámico, algo llamado TLS. Entonces también serían unas especies de VPN, pero utilizamos la tecnología TLS para llegar a la nube. Bueno, aquí estamos definiendo cómo se manejarían los diferentes productos que se pueden utilizar en redes de SD-WAN. Y entonces estamos hablando de la familia 8000. Entonces hay dispositivos de la familia 8000 para que lo podamos manejar en ambientes virtuales. Hay gente que tiene mucha infraestructura en la nube, entonces ahí mismo en la nube podríamos poner nosotros unos One Edge Routers. Podríamos manejarlo a nivel de sucursales. Entonces, bueno, ¿qué sucursal tienes? Una pequeñita, bueno, pues vámonos con un ISR 4321, un 8200, un 8000 o unos ISRs 4300. Vamos aumentando de tamaño, bueno, pues vamos aumentando
el tamaño del sitio, vamos aumentando el nivel de la familia que se va a estar poniendo como One Edge Routers. Bueno, esa fue la parte de SD-WAN, ¿de acuerdo? Hay mucha teoría ahí, chavos, precisamente eso es parte de lo que nosotros podemos ofertar como cursos cuando tenemos este tipo de tecnologías. Bueno, podríamos hablar también de lo que viene siendo Thousand Eyes. Chavos, esta es una herramienta que nos permite tener la visibilidad de todo lo que está pasando en nuestra red. En este caso, tener el control de cómo está la conexión entre sitios, cómo está cuando saltamos entre sitios, cuando pasamos por otros dispositivos. Entonces, nosotros normalmente vamos a ver que tenemos a las sucursales, pasamos al data center, utilizamos múltiples herramientas y resulta ser que casi nunca sabemos por qué no llegamos a tener comunicación entre el data center y alguna de nuestras oficinas. O a lo mejor experimentamos retraso. Entonces, a través del Thousand Eyes, hagan de cuenta que literalmente ustedes tendrían algo así. Entonces, vamos a ver que existiría una gran cantidad de nodos que van a estar reportando cómo están sus enlaces, sus conexiones, y ustedes cada vez que vayan de un sitio a otro, pues van a poderse dar cuenta dónde hay retraso, dónde hay saturación, dónde hay congestión, dónde hay enlaces caídos. Entonces, literalmente esto sería como un Waze, pero para las redes. Entonces, nosotros vamos a ver pues que todos en conjunto a través de las redes WAN, pues podríamos nosotros mejorar mucho y obtener muchas estadísticas de la red. Nos hablan acá más de 14,000 errores de ruteo por año, más de 17 millones de ataques de negación de servicio en el 2020, cerca del 31% debido a proveedores externos, normalmente caídas de red debido a proveedores externos. Y bueno, el que lo resiente, el que lo sufre, pues normalmente son los clientes con sus sucursales. Entonces, esta herramienta de Thousand Eyes, pues nos permitiría saber por dónde nos estamos yendo, que si estamos pasando por un enlace que está compartido y que si nosotros utilizamos esta característica. Entonces, bueno, podemos ver que si yo que estoy en este branch quiero llegar a este core, pues tengo pues quizá un camino, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo la mejor trayectoria para poder llegar a cada uno de esos dispositivos. En dado caso de que se me corte una de estas conexiones, bueno, pues seguramente este nodo va a establecer o a tratar de establecer una conexión a través de otro dispositivo. Y bueno, dicen por ahí que se parecen esto a lo que nos muestran en las pantallas de los trenes o de los metros, ¿no? Monitoreo de metros. Bueno, pues hagan de cuenta que no estamos tan lejos de estar utilizando las mismas herramientas, de tal manera que nosotros podríamos controlar, podríamos saber por dónde no pasar, ¿no? Por dónde sí pasar para llegar a algún servicio. Por ejemplo, aquí el Salesforce. ¿Por dónde nos vamos a ir para llegar a Salesforce? Mira, está caído este proveedor, vamos a irnos por este otro proveedor. Entonces, pues bueno, hay gente encargada de la parte de conectividad en Internet, manejo de BGP, en donde pues se tomarían estas decisiones. A lo mejor el propio proveedor lo está haciendo. Este concepto normalmente sería el manejar la comunicación centrada en Internet. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con Internet. Tendría que ver en este caso con cómo alcanzamos las nubes. Entonces, bueno, pues son simple y sencillamente opciones que nosotros podríamos encontrar. El Thousand Eyes, en este caso, pues va a darle inteligencia a Internet, a la nube. Por lo tanto, vamos a ver que existen diferentes soluciones. El Customer Digital Experience, el poder manejar redes WAN modernas, y la otra sería el poder manejar experiencia digital de los empleados, con diferentes características, visualización en tiempo real, manejar las tendencias o los reportes de aggregation, detección de anomalías, integración con algunos otros sistemas, poder utilizar algoritmos que se estén manejando por capas de correlación, engine de inferencia global,
Y la otra es obtener información de diferentes fuentes, prueba de diferentes enlaces a través de HTTP, DNS, RTP, ZIP, pruebas en este caso para capa 3, métricas por salto, experiencia para lo que vienen siendo pruebas de agentes, LLDP, SNMP, ruteo. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo vamos a ver que se junta para poder obtener esta información. Aquí estamos manejando el darle seguimiento a servicios. Entonces, bueno, pues nosotros aquí podemos ver dónde se encuentran esos servicios y cómo podemos alcanzarlos. Podemos tener historial, valores en el tiempo, meternos en alguno de estos puntos, ver cómo se está manejando, como si le diéramos un zoom a esta línea en el tiempo y ver pues que cuando nosotros pasamos por este nodo, resulta ser que tenemos valores de retraso muy grandes. Entonces vamos a tratar de evitar este nodo porque este nodo, miren, manifiesta aquí mucha pérdida. Esto se convierte entonces en caída de nuestra red, experiencia de aplicaciones muy malas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos nosotros correlacionar a través de Thousand Eyes. Aquí nosotros vamos a poder entender cómo se manejarían esas experiencias con las aplicaciones, el poder manejar lo que viene siendo la manera clara del comportamiento con los servicios, con los servidores, por ejemplo, servidores web, la correlación con diferentes aplicaciones. Entonces, bueno, tenemos muchas gráficas que nos van a dar información de todo lo que está pasando. Tenemos nosotros diferentes puntos. Aquí estamos viendo la parte de monitoreo activo, en donde nosotros vamos a tener agentes en la nube, agentes en 187 ciudades, 58 países, poder manejar ISPs de diferentes tiers y manejar regiones en la nube como Alibaba, AWS, Azure, Google, agentes corporativos, en este caso como Cisco, Juniper, todos ellos están apoquinando estadísticas de lo que está pasando dentro de la red para tener una visibilidad más clara de todo lo que se tiene. Si nosotros estuviéramos hablando, sobre todo para los administradores de BGP, bueno, fíjate, aquí nosotros podríamos ver cómo está el comportamiento, podríamos ir viendo que se va degradando un path y en un momento dado, pues empezar a modificar nuestros, a través de la modificación de atributos de BGP, pues empezar a mandar la red o el tráfico por otro lado. Entonces, bueno, eso antes de que se nos caiga, ¿no? Y todo eso, pues porque estamos utilizando estas herramientas que nos permiten ser más proactivos. Aquí estamos viendo que a través de la inteligencia colectiva, pues podríamos detectar las caídas. Entonces, bueno, otra vez aquí nosotros vamos a ver estas estadísticas, podemos ver que tiempos de respuesta están aumentando y entonces nosotros empezamos a voltear a ver otros caminos antes de que esa red se caiga. Ya después podríamos obtener estadísticas, ver qué es lo que está pasando, qué se obtuvo como parte de la comunicación que tendríamos. Nosotros tendríamos aquí también el Thousand Eyes para poder manejar la inteligencia dentro de Internet, inteligencia en la nube. Entonces, bueno, poder generar reportes, poder ver el dashboard, poder integrarlo con APIs, poder manejar diferentes tipos de algoritmos para que nos brinden toda esta información. Entonces, definir puntos en la nube, puntos a nivel de enterprise y a nivel de usuarios para poder obtener estadísticas. De tal manera que nosotros podríamos ver el Internet o el tráfico que pasamos a través de Internet, digamos que de esta manera. Mira, por aquí estamos pasando por este proveedor, aquí este proveedor salta entre esos routers y en un momento dado, pues podríamos ver que dispositivos son los que no están, no están contestando y por lo tanto, pues podría traducirse esto como una caída de Internet porque la trayectoria que estábamos utilizando pues se cayó, pero a lo mejor ni nos dimos cuenta porque empezamos a tomar acciones antes de que se llegara al momento de tirar todo el tráfico. Manejar la parte de colaboración de manera más efectiva, entonces, compartiendo información entre los diferentes proveedores, entre lo que vienen siendo los fabricantes. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener esos sensores que nos van a dar una idea de lo que pudiera estar pasando.
poder obtener quizá información de algún punto en particular. Entonces, administrar nuestra red a través de los proveedores para que podamos mandar tráfico utilizando diferentes caminos. Bueno, aquí estamos viendo algunos casos de uso de lo que viene siendo Thousand Eyes y estamos viendo pues que se puede manejar para la parte del cliente utilizando diferentes sitios, diferentes aplicaciones, servicios de DNS, proveedores de contenido, seguridad a través de negación de servicios, bueno, evitando negación de servicios, la parte de ruteo con BGP o simple y sencillamente el acceso a través de los ISPs. Podemos nosotros implementarlo para conocer cómo se está comportando la red de SD-WAN, la seguridad en la nube, dispositivos en toda mi red o en cualquier punto de la red LAN. Implementarlo, en este caso, para mejoras de empleados, viendo cómo están las conexiones hacia los servicios de IaaS o SAS, o la parte de colaboración, entonces Unified Communication AS, o de voz sobre IP. Entonces, bueno, aquí nosotros tendríamos todavía más características. Por ejemplo, aquí la parte de visibilidad en ambientes multicloud, en donde nosotros tenemos algunos servicios tipo SAS. Nos dicen aquí Salesforce, PayPal, Office o lo que ustedes quieran ver aquí como SAS. Luego tenemos que la red corporativa pues accesa a esos servicios a través de Internet. Entonces hay varios proveedores de servicio de Internet. Entonces nosotros vamos a ver que algunos de esos servicios nos permiten tener conectividad directa hacia algunas nubes. Por ejemplo, la conectividad hacia AWS a través de este proveedor, a través de este otro, una conexión directa. Este concepto normalmente se llama on-ramp. Manejar la conectividad hacia este sitio, hay un express route que nosotros manejaríamos a través de este exchange provider, hacia este otro sitio, a través del Cloud Interconnect con este exchange provider. Entonces, bueno, pues tenemos nosotros acá diferentes enlaces y podríamos nosotros estarnos monitoreando a través de Thousand Eyes para ver cuál se está comportando con pues menor tiempo, con menor delay, bueno, que sería el tiempo, mayor disponibilidad de servicio, entonces muchas características y parámetros que podríamos utilizar. La idea pues es mejorar la experiencia de los clientes, teniendo pues mayor estabilidad de nuestra red, teniendo más confiabilidad y pues bueno, agregándole mucho más servicios. La parte de BGP que a lo mejor no se nota desde el punto de vista de usuario final, más que cuando se cae. La parte de seguridad a través de negación de servicio, el hecho de implementar una seguridad en la parte de DNS que más adelantito vamos a mencionar y en general pues viendo cómo se manejarían todas las redes de contenido. Entonces, bueno, pues son de las características que nosotros vamos a poder monitorear con estas herramientas de Thousand Eyes. Entonces tenemos el poder pasar tráfico a través de Internet, el poderlo pasar a través de MPLS. Mira, podríamos tener o darnos cuenta que pasarlo por Internet está más rápido para llegar a algunos sitios que a través de MPLS. ¿No? A lo mejor no nos los podríamos creer, pero pues ahí tenemos nosotros las mediciones en tiempo real y bajo ciertas condiciones tenemos esos resultados. Aquí estamos hablando de del monitoreo para ambientes híbridos. Entonces, bueno, pues igual ver cómo se está manejando esa conectividad, cómo se están manejando los agentes en la nube, los agentes corporativos que nos están sirviendo como sensores. Aquí estamos viendo la parte de implementación a través de Secure Web Gateways. Entonces, nosotros podemos utilizar el Cloud-Based Secure Web Gateway como un dispositivo proxy que nos permita saber qué es lo que está pasando, cuánto tráfico está pasando a través de él, todo nuestro tráfico corporativo y cómo se está distribuyendo. A lo mejor nosotros pensamos que como todo el tráfico pasa a través de él, pues resulta ser que ese es un cuello de botella. Y podría ser que no, a lo mejor en el cuello de botella no nos encontramos en alguna parte de la ruta y entonces, bueno, pues tendríamos nosotros que identificar o podríamos identificarlo a través de Thousand Eyes. Bueno, nos vamos con servicios avanzados. Penúltimo tema, en donde nosotros pues vamos a tener múltiples soluciones. En este caso, quizá problemas de conectividad, retos en donde nosotros hablemos de tener quizá
algunos ambientes de trabajo híbridos, en donde queremos mejorar la experiencia de los usuarios para aquellos usuarios que se encuentran localmente en las instalaciones, aquellos usuarios que se conectan de manera remota o aquellos dispositivos que están utilizando esos usuarios, como por ejemplo IoT. La transición a lo que viene siendo ambientes multicloud, si lo vamos a hacer con web, si lo vamos a hacer a través de aplicaciones que se encuentran en la SaaS o aplicaciones híbridas. De tal manera que, bueno, todo esto en conjunto pues permitiría manejar eso, una mejora en la experiencia de usuario, en el performance, en la disponibilidad de servicios y pues ser más tolerante para la parte de ataques. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo se manejarían la creación de riesgos no administrables, normalmente pues hacen que se generen más ataques, que se genere una red en donde no la podamos controlar. Y entonces aquí nosotros vamos a ver pues que tenemos que mejorar muchas características. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de las prioridades, de los retos que se estarían manejando para poder mejorar la productividad, reducir los costos, reducir o minimizar los riesgos. Una implementación, como la mencionamos hace ratito, a través de la arquitectura de Secure Access Service Edge o el Secure Service Edge. Ahí están los dos acrónimos que nosotros estaríamos utilizando aquí para poder utilizarlo como referencia en la tecnología. Entonces, cuando nosotros realizamos una conexión, pues vamos a buscar pasar por un approach de zero touch, de tal manera que nuestra red esté segura. ¿Qué significa que nuestra red esté segura? Bueno, pues que cuando nosotros pasamos a través de una infraestructura, pues estamos utilizando diferentes herramientas para garantizar que no esté recibiendo ningún tipo de ataque. Aquí nosotros estamos viendo algunos casos de uso que se podrían estar manejando como características prioritarias para los clientes. El acceso seguro de los usuarios, en este caso, el poderlos conectar a través de una oficina de manera segura para cuando vayan quizá a algunos servicios, internet, SaaS, aplicaciones privadas. Bueno, pues nosotros deberíamos de buscar que sea homogénea las características de seguridad. Ahora, ¿cómo vamos a manejar estas soluciones como parte de la solución del Cisco Secure Access? Bueno, pues vamos a ver que estaríamos nosotros definiendo las soluciones de cybersecurity, de tal manera que se puedan manejar pues de manera fácil y para todos. Entonces aquí nosotros vamos a tener pues que se puedan aplicar para diferentes tipos de usuario, usuarios de TI, usuarios en este caso en general, en donde nosotros manejemos el Cisco Service Edge para poderlos proteger la parte del core utilizando diferentes herramientas, más aparte manejar las suscripciones a algunos servicios que nos permitan mantenerlos actualizados. Entonces, normalmente tenemos en la nube una serie de ingenieros que están obteniendo información o la última información en cuanto a ataques, en cuanto a amenazas, en cuanto a virus. Y si nosotros manejamos soluciones de suscripción, bueno, pues estamos recibiendo esas actualizaciones. Y esto pues lo podemos integrar con algunas de las soluciones que nosotros manejamos. Aquí estamos viendo pues esta parte de experiencia, el hecho de desde cualquier sitio hacia cualquier sitio nosotros podríamos garantizar la comunicación. Entonces, una excepcional experiencia de usuario, una operación simple desde el punto de vista de TI y la parte de que vaya cumpliendo con todas las reglas o normas de seguridad. Podemos ver que existen diferentes soluciones, por ejemplo, el Secure Web Gateway, una solución de web proxy, en donde se va a enfocar en la parte de inspección y control de tráfico, inspección a profundidad. Lo que viene siendo el Cloud Access Security Broker, que habla de la parte de visibilidad, control y protección. Entonces, bueno, soluciones que nos van a permitir tener el control de todo lo que está pasando dentro de nuestra red. Soluciones, por ejemplo, de VPN as a Service,
en donde nosotros podríamos manejar una solución que tiene que ver con el Zero Touch Network Access, el ZTNA. Entonces, ¿cómo le hacemos para mejorar esta conexión de usuario? O bueno, garantizar que no tengan problemas el usuario a la hora de conectarse. Esa sería la solución de ZTA y que nosotros estaríamos viendo como parte de la implementación. Una red segura, en este caso, que se esté manejando para aplicaciones privadas, que se pueda manejar o implementar de manera inmediata, con un crecimiento flexible, en donde nosotros pues podamos implementar esta solución para todos los usuarios y que se maneje cualquier tipo de aplicación. Otro más, el Cloud Delivery Firewall, el CDFW, en donde estaríamos haciendo referencia a la salida de tráfico cuando vamos hacia la nube. Entonces, utilizar una administración centralizada, poder hacer una inspección de SNORT, quizá tipo IPS, filtrado a través de tráfico web, puertos 80 y 443, manejar lo que viene siendo la terminación de los túneles y quizá implementando la parte de Umbrella. Entonces, Cisco va a manejar de diferentes opciones o con diferentes opciones esta seguridad cuando nosotros estamos en la nube. Otro más sería el Remote Browser Isolation. Entonces, la protección para tener libre de riesgos algunos destinos. Ahí vamos a ver que se estarían manejando la protección, por ejemplo, para amenazas inclusive del día cero. El día cero es cuando sale por primera vez esa amenaza. Poder manejar la seguridad a nivel de capa de DNS, entonces diferenciar en este caso los servicios o las solicitudes a un DNS que son seguros, aquellos que son bloqueados porque ya sabemos que son inseguros y aquellos que no se sabe, pero vamos a tomar una decisión de que si son seguros o inseguros a través de algún tipo de análisis. Entonces, estas son la parte de la capa de DNS en donde la vamos a poder controlar a través de Umbrella. La parte de lo que viene siendo el Application Visibility and Control, esta es una característica que normalmente se maneja en los firewalls, se maneja a nivel de calidad de servicio, en las redes inalámbricas y pues lo vamos a poder utilizar a nivel de toda la red. Detectar y monitorear algún tipo de aplicación, descubrir quiénes son o de dónde a dónde se está comunicando, cuáles son sus actividades, sus riesgos. Entonces, bueno, también esta sería una de las características que tendríamos para el AVC, el Application Visibility and Control. Ya de ahí para allá, pues nosotros nos podríamos encontrar con otras características, por ejemplo, la implementación de IoTs, en donde nosotros pues vamos a ver que se puede implementar y hay una amplia gama de dónde podríamos implementar estas soluciones. Quizá hemos visto en algunas películas cómo los policías, quizá esto es en Estados Unidos, o la mayor parte en Estados Unidos, yo estoy seguro que en muchas ciudades de otros países de Latinoamérica y de muchos otros lados, en algunos lados ya se está implementando. El hecho de que nosotros tengamos patrullas que puedan accesar a bases de datos, ambulancias o los propios trenes, los trenes con internet, los autobuses con internet, en este caso los sistemas de transporte en general que nosotros podamos tener conectividad, pues es algo de lo más importante que se puede tener. Entonces aquí estamos viendo que a través del concepto de redes definidas por software, a través de DNA, pues vamos a poder reducir ese tiempo de caída, incrementar la eficiencia, hacer que cumplan con ciertos estándares y pues redefinir la experiencia de usuario. Entonces aquí tenemos nosotros múltiples características, vean los equipos que se están hablando ahí, no son switches normalitos, no son routers normalitos, normalmente van a ser equipos especiales, quizá podríamos llamarle equipos industriales, en donde nosotros pues vamos a mejorar muchas características. Aquí estamos viendo algunos de los ejemplos, por ejemplo el CVD, que debería de referirse a Cisco Validation Design para la parte de automatización industrial, en donde nosotros pues estemos utilizando aquí algunos casos de uso o características que podamos encontrar desde el punto de vista de operación para Information Technology o para la parte de Operational Cost como características de mejoras. Los roles en la parte de la industria,
la parte de automatización con la seguridad, la parte de quien requiere esta tecnología para administrar, para definir políticas, para manejo de soporte y los encargados de la operación, igual con la parte de administración, manejo de políticas y soporte. Ahora uno es como usuario y otro es como el dueño o el comprador. Entonces, bueno, pues sin importar de qué lado estás o a qué lado perteneces, pues podemos manejar esas características sin problema. Esto de utilizar lo que viene siendo el Cisco Validation Design para redes de SD-WAN en donde se estén implementando IoTs, bueno, pues también hay muchos casos de uso, sobre todo en el ambiente de transporte, en donde se van a poder validar todas estas características, poder hacer referencia quizá a la parte de control, supervisión de control y adquisición de datos, a la parte de lo que viene siendo implementación para características de general de entrada y salida. Entonces, bueno, normalmente estos equipos necesitamos nosotros identificarlo. Implementación en ambientes industriales para redes de SD-WAN. Se buscaría tener más tolerancia a fallas en los propios equipos. Y aquí, fíjense, tenemos nosotros algunos dispositivos que se están utilizando para estos casos industriales. Entonces, para la parte de tránsito, tráfico, con un IR 1100, oficinas principales con los 8000, la parte de lo que viene siendo tránsito masivo con los IR 1800, acceso fijo a través de los IRs 1101, manejar lo que viene siendo algunas características de control para la parte de alimentación de energía de los dispositivos basados en energía eléctrica, tiempos de respuesta o de primeras respuestas para servicios de emergencia. Entonces, bueno, hay muchas características que nosotros podríamos ver a través de estos equipos. Y bueno, casos de uso, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo una solución del Departamento de Transporte de Alabama Service Assistance Patrol. Entonces, ellos están detectando luego algún error en la parte de lo que vienen siendo carreteras, definen automáticamente los posibles errores que se pueden encontrar y cómo mejorarlos. Entonces vamos a ver que ASAP, en este caso que viene como acrónimo de Alabama Service Assistance Patrol, pues está utilizando mucho esta tecnología para poder mejorar todo lo que viene siendo los tiempos de respuesta hacia los usuarios. Entonces, bueno, quizá ahora vendría la idea de qué es mejor, cuál es, bueno, primero hay que conocer las diferencias, hay que conocer las tecnologías, conocer las diferencias y después preguntarse, pues, cómo se estarían implementando todas estas soluciones. Ver preguntas, contestar en este caso qué ventajas, qué desventajas, tener una idea de cómo se va a estar administrando, tenemos un dashboard para poderlo operar, qué tanta información me muestra ese dashboard, cómo lo podríamos manejar si utilizamos el dashboard de IoT o el dashboard del vManage. Entonces, bueno, pues hay que conocer esas tecnologías para ver cuál se adecua más a las soluciones de los clientes o de los usuarios finales. Chavos, pues con eso nosotros estamos terminando los temas del día de hoy. Así es que bueno, nada más para terminar esta parte, quiero hacer referencia a las ofertas que tiene Netec. Entonces, ustedes se pueden meter a la página de Netec y en ese momento irnos a la parte de búsqueda y nosotros podríamos ver ahí, por ejemplo, la parte de Cisco y a través de esta parte de Cisco, bueno, pues ver todos los cursos que se estarían ofertando para poder cubrir estos temas que acabamos de mencionar. Se van a dar cuenta que la cantidad de cursos pues es muy grande. Les agradezco el tiempo de espera aquí y espero que les vaya muy bien.